Carlos Carballo. Y Carlos Carballo, que me pidieron especialmente que lo presente como prócer de la soberanía alimentaria, y si Pedro Peretti lo dice, es así, no me queda dudas. Claro, y el intendente de Máximo Paz, Darío Baiocco, ¿cómo no lo vamos a mencionar? Pedro Peretti. Bienvenido. Antes de comenzar, vamos a pedirle que suba un minutito al escenario. Vamos a tratar de optimizar los tiempos hoy porque vamos a escuchar a varios exponentes, pero queremos escuchar especialmente al secretario general de APINTA, Mario Romero, para entender, para que nos cuente un poco más de la difícil situación que están pasando los trabajadores y las trabajadoras en este momento. Bueno, primero agradecerle a Pedro la generosidad de darnos un espacio para contarles, a muchos de ustedes ya lo conocen, otros le podemos contar que en el INTA estamos viviendo una etapa muy difícil, una etapa que estos tipos que agarraron hoy el INTA son unos vagos, digo yo, porque agarraron la propuesta de Menem de los 90 y hicieron un copy y pegue de lo que planteó el macrismo para el INTA, y hoy están planteando reducción de personal, diciéndole lo mismo que decía el Turco Menem: los que se quedan van a ganar mejor, muchachos, van a estar mejor. Los trabajadores y las trabajadoras del INTA sabemos que en 10 años del menemismo tuvimos nuestros sueldos congelados, no tuvimos carrera, no tuvimos oportunidad de desarrollarnos como trabajadores. Después vino el macrismo y tuvimos que pelear para que no nos cierren agencias de detención. Por ahí está un compañero de lucha, Héctor Espina, que era director nacional del INTA y nos acompañó en la defensa del organismo en esa época. Y hoy quieren seguir con la misma receta. Estuvimos el jueves en la calle, nos acompañó Pedro, logramos que ese consejo directivo dejara acéfalo esa reunión, pero después vinieron las presiones, vino el gobierno nacional, vino Caputo, vino el presidente de la Rural, Pino, y les pegó una apretada fenomenal a los consejeros, y ahí tuvimos que algunos de ellos, que la noche anterior decían que no querían vender nada del INTA y que querían todos los trabajadores adentro, aprobaran la venta parcial de algunos bienes del INTA, y seguramente van a seguir haciéndolo porque si se lo pudieron hacer ahora, van a continuar con el desguace. Pudimos parar los despidos de los trabajadores por 75 días, vamos a tener que seguir luchando y demostrando que en el INTA no sobra nadie, que en el INTA faltan trabajadores. En el macrismo contrataron una consultora y llegaron a la conclusión de que teníamos que tener 6.800 trabajadores. Hoy el INTA, después de su retiro voluntario, jubilaciones y demás, va a tener 6.200, 6.300 trabajadores. O sea que la dotación óptima van a tener que darnos 500 vacantes para que el INTA pueda seguir produciendo tecnología para los productores y las productoras. Y esto implica y pega muy fuerte en las economías regionales. No digamos la Pampa Húmeda, el productor de la Pampa Húmeda contrata un asesor privado y sale de su problema. Las economías regionales tienen los números justitos, los pequeños productores, los medianos productores, la agricultura familiar, son fundamentales en nuestras economías regionales, son fundamentales hoy en el AMBA. El 60% de las hortalizas que entran en el mercado central son producto de la agricultura familiar. Entonces, el INTA tiene que trabajar con esos sectores. Bueno, estos tipos quieren llevarse todo por delante. Estamos de pie, estamos acompañados por la Federación Agraria, por los compañeros en la Mesa Agroalimentaria Argentina, por un montón de compañeros y compañeras que quieren un INTA de pie y un Estado presente. Muchísimas gracias, Pedro, y muy amable.
Vamos a saludar a Nora Beira, directora periodística de Página 12. Y a Carico Ferrer, entrañable amigo del Che, que no se pierde una presentación del libro de Pedro Peretti, me parece, ¿no? Con todas. Desde el IEF, el Instituto de Estudios y Formación para la Igualdad, dicen: querido Pedro, nos parece fundamental el libro El Campo Popular para impulsar un debate muchas veces ausente en el movimiento nacional y popular sobre la complejidad del problema de la tierra, el uso y tenencia rista, de la concentración y de la extranjerización. El proyecto neocolonial que enfrentamos solo significará más desaparición de producciones locales y de productores reales en favor de una mayor concentración y la pérdida de más soberanía de nuestros ríos y puertos, de la capacidad estatal y social a favor de grandes pools y megas exportadoras. Sin un proyecto agropecuario no existe posibilidad de recuperación plena de soberanía en diferentes dimensiones ni de un desarrollo armónico e igualitario del país. Abrazo a Pedro, continuamos en la lucha por el IEFI. Aquí Alejandro Mosquera. Bien, vamos a sumar a Adolfo Pérez Esquivel. Bueno, que bien que se está quedando chica en la mesa, ¿no? Es buena esa. Víctor Sabanés, de la editorial Marea. Hola, buenas tardes. Bueno, vengo en representación de Editorial Marea. Muy agradecido, bueno, a todos los compañeros acá presentes en esta presentación. En la presentación del libro de Pedro, que ya también es un autor de la casa. Ya publicamos un libro antes de la Federación, la historia de la Federación Agraria Argentina, y bueno, ahora el gusto de poder publicar El Campo Popular, 45 propuestas agrarias para el bien común. Y también, bueno, creo que tenemos que agradecer profundamente las reflexiones que inauguran este libro a cargo de Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, yo voy a leer algo muy breve sobre qué es Editorial Marea y por qué consideramos que era importante que Pedro Peretti pudiera publicar en la editorial. Y además, bueno, está acá Calica Ferrer, que es un autor de la casa, ya publicamos unos cuantos libros, y acaba de sacar un libro nuevo a través de Marea con su historia de viajes con el Che, pero pensado para los chicos y los más jóvenes. Marea como editorial ya cumplió más de 20 años y una de sus principales apuestas es la publicación de libros sobre memoria, derechos humanos y valores democráticos. De hecho, en su catálogo tiene numerosos títulos sobre estas temáticas que se relacionan profundamente con la construcción de la democracia, la recuperación de la memoria de aquellos que lucharon por el bien común y la justicia social. En esa línea publicamos libros sobre abuelas, madres, nietos y nietas restituidos, e hijos desobedientes de genocidas. Por ejemplo, entre muchos otros libros que publicamos, la biografía de Estela, Las Viejas, que es la historia de las madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, el lado Norita de la vida, sobre la querida Norita Cortiñas, hasta Hacer Victoria, sobre la recuperación de la identidad de Vicky Montenegro, La larga noche de los lápices, el valioso testimonio de Milce Moller, sobreviviente de la noche de los lápices, Llevaré su nombre, que es la autobiografía de Analía Kalinek, fundadora del colectivo Historias Desobedientes, que agrupa hijos e hijos de genocidas que luchan por la memoria, la verdad y la justicia. El Nunca más de las locas, de Matías Máximo, que trata sobre la persecución, secuestro, tortura y asesinato del colectivo LGBTQ+, durante la última dictadura. Y Los nietos te cuentan cómo fue, que son las historias de recuperación de la identidad de 13 nietos apropiados, que es una colección que consideramos en este momento como una necesidad urgente porque interpela y pretende contar todo de nuevo a los chicos y chicas que no vivieron el terror dictatorial. Y no es casualidad, como menciona Pedro en este libro, que los miembros de las ligas agrarias surgidas en 1970, insumisos de los intereses oligárquicos terratenientes, hayan sido perseguidos por el terrorismo de Estado, dejando un tendal de muertos, torturados y desaparecidos. Por último, digo que son las editoriales y los editores los mediadores entre los testimonios e ideas políticas, las historias de vida de militantes, las investigaciones de los periodistas y los académicos, y esa necesidad de hacerlas públicas,
ponerlas a circular y ser recibidas por los lectores. El trabajo del editor también es político porque facilita la circulación de las ideas. Como dice el historiador Robert Darnton, existe lo que se llama el efecto libro, que le da mayor autoridad, legitima y alimenta aún más la difusión de las ideas. En este caso, las lúcidas ideas que abundan en este libro, El campo popular, sobre la necesidad imperiosa de debatir lo agrario desde el campo popular, porque, como dice Pedro, la derecha solo quiere hacer negocios a costa de la vida y nosotros preferimos la vida a los negocios. Muchas gracias. Vamos saludando a poco, saludamos a Juan Manuel Rossi, presidente de FECOFE, que está. Vamos a hablar de cooperativismo hoy, ¿eh? Bienvenida. Natalia Salvo, abogada, comunicadora, hola Nati, bienvenida. Bueno, en breve yo me voy a tomar la licencia de hacer algún comentario. Cuando Pedro me invita, me autoriza, así que... Soy la dueña. Muy bien, pero vamos a empezar con Juan, que sé que tiene el tiempo un poco acotado y que agradecemos que esté presente en esta mesa. Buenas tardes, compañeros, compañeras. Pedro, muchas gracias por la invitación. No quería faltar a mi palabra con Pedro y como estoy honrado porque me haya invitado, vine un rato. Yo tengo a mi papá muy enfermo en sus últimos días. Mi papá es un militante peronista de toda la vida, que tal vez con cierta clarividencia renunció al partido, que todos sabemos que no es el movimiento, el día que asumió Alberto Fernández, viendo de que no le correspondía ese honor. Y después, en un rato de locura que yo habré heredado, lo retó a duelo, en un chat que tenía. Así que bueno, por mi viejo, viva Perón. Así que acá me voy al hospital y voy a ser muy breve. Tenía varias cosas anotadas, leía atentamente el libro, particularmente las propuestas, que es lo que más me gusta. La primera reflexión, que tal vez en nuestro movimiento, en nuestro campo político, a veces creo que confundimos historiográficamente a los liberales con los conservadores reaccionarios. Todos los liberales argentinos, nos gusten más, nos gusten menos, Alberdi, Sarmiento, particularmente Valentín Alsina, plantearon permanentemente su rechazo al modelo del latifundio y al modelo oligárquico. Nozick, que es el inspirador ideológico de esta cosa que está sucediendo ahora, del anarcocapitalismo, libertarianismo, no sé cómo llamarlo, pero que lo estoy leyendo bastante, hacía una acepción a su teoría de la propiedad privada como valor absoluto, porque planteaba tres formas legítimas de adquisición de la propiedad. La adquisición, precisamente, la transferencia, pero también planteaba la restauración cuando la tierra, y ponía ese ejemplo de la tierra, se había obtenido por medios ilegítimos. Y nosotros sabemos que en la Argentina grandes extensiones de nuestro territorio se adquirieron o asesinando a los pueblos originarios o haciendo negocios turbios como el expresidente de la Sociedad Rural Echeverri, con distintas formas que aún desde la perspectiva anarcocapitalista deberían ser restauradas. Bueno, esto seguramente muchos compañeros lo saben, ¿no? Pero la doctrina social de la Iglesia es muy clara en relación al destino universal de los bienes y establece de manera explícita la reforma agraria como un mecanismo justo para resolver la distribución desigual de la tierra y el territorio. Mercante lo intentó,
hizo muchas cosas. Parque Pereira Ola, a que me voy a referir un poquitito, fue producto de la decisión de General Perón y de Mercante, que era el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Y ya más acá en el tiempo, aunque objetivamente fue un periodo de concentración de tierra, como producto de algo que plantea el compañero que escribió el libro, que es la falta de un debate profundo de la cuestión agropecuaria en la Argentina, sobre todo entre la juventud, y que el compañero viene peleando para instalarlo y nos viene insistiendo a los que por ahí tenemos la posibilidad de hablar públicamente de que lo hagamos. Yo humildemente intento hacerlo. Más acá en el tiempo, tres cosas que fueron útiles, prácticas, durante el periodo kirchnerista. La primera, una extraordinaria ley de reconocimiento de los pueblos originarios, de relevamiento territorial, que de unas 1.600, 1.700 comunidades que están reconocidas, lamentablemente, por razón de esas, voy a decir una palabra fea, pero creo que es real, esas ineficiencias o el aburguesamiento de algunos cuadros nuestros, no se llegaron a relevar ni siquiera la mitad. El relevamiento es una cartografía que le permite a los compañeros de las comunidades defenderse frente a nuevos intentos de apropiación de su territorio. Me tocó ser abogado en varias causas y era la herramienta que tenían los compañeros más excluidos para defenderse. El monotributo rural, que le permitía a los compañeros tener sus aportes, tener su obra social. Y un poco más adelante, la ley derogada por un decreto de necesidad de urgencia en estos meses, de dominio nacional sobre las tierras extranjeras, que fue tan importante para frenar el proceso de extranjerización que veníamos sufriendo. Yo estoy convencido de que hay que hablar disruptiva e incluso un poco a contracorriente, y que hay que hablar de una reforma agraria territorial, porque el drama de la tierra es un drama urbano, periurbano, rural propiamente dicho. Es un drama que tiene que ver con los alimentos, la gran contradicción que en la tierra del trigo los pibes nuestros no tengan pan, que en el país de las vacas los pibes nuestros no tengan carne, y que lo poquito que tenían los más humildes se lo hayamos tenido que arrancar con un fallo judicial que es una gotita en el océano, que salió finalmente anteayer y que el viernes, y que ya hoy el gobierno por primera vez tuvo que acatarlo y enviar las partidas para los alimentos a un grupo grande de comedores, así que esa es una pequeña victoria de la lucha popular. Compromiso con Pedro, además de la lucha cotidiana y de los conflictos que se vayan desarrollando. Compromiso es tomar sus propuestas, la mayor parte de ellas. No puedo evitar siempre hacer alguna crítica, porque es mi naturaleza. Fuiste mi candidato, yo tengo los dos candidatos a presidente acá, mira, uno a la derecha y otro a la izquierda. Así que puedes criticar tranquilo. Con el otro candidato a presidente, que es mi compañero querido Guado, hicimos un trabajo que además, cuando fue esa trágica tarde el anuncio de un señor que no quiero nombrar, que fue mi rival en interna, a partir de ahí Guado nos ayudó mucho todo lo que pudo. Pero lo más importante es que con Guado, y vos estuviste en una de esas
presentaciones. Hicimos asambleas en casi todas las provincias del país para discutir el plan de desarrollo humano integral, al que Guado le agregó 2 palabras, que era productivo y federal. Plan de desarrollo humano integral, productivo y federal. Y que tiene algo en común con este libro, que tiene propuestas muy, muy concretas, algunas que ya están y otras muchas que tenemos que incorporar, así que ese plan que lo vamos enriqueciendo, que seguramente con Guado recién charlábamos de salir un poco de cierto ambiente tóxico que a veces hay en los conurbanos y volver con las asambleas que eran larguísimas, 3, 4 horas. Una vez, de hecho, vino una patota a rompernos 1 hora. El jefe de la patota estaba medio preso, me parece. Sí. Mal puesto preso, pero... Bueno, si está mal puesto preso lo vamos a defender igual. Pero me parece bastante hijo de puta. Así que incorporar esto. Y voy a referirme únicamente, para terminar, a algo que me preocupa mucho porque lo veo permanentemente. Dos cosas, 2 de las propuestas. La primera, una anécdota breve. Estuve en San Juan y estuve en un lugar fascinante que es el Instituto, a ver si me sale bien, de Sismología Nacional, que lo crea el general Perón después del famoso terremoto donde conoció a la compañera Evita. Te metes en una cueva dentro de la montaña. No sé si les gustan las películas o la serie de Netflix en la que siempre hay una especie de nerd de anteojos que viene diciendo que el mundo se va a terminar y de repente el mundo se empieza a terminar y viene un helicóptero negro de la CIA, lo sube y lo lleva a la Casa Blanca para ver cómo resuelven esto que el tipo venía diciendo. Y el presidente del Instituto Sismológico me dice: bueno, acá ya nos chupamos todo el agua, hermanito. No hay más precipitaciones por el cambio climático y el acuífero que podemos sacar agua está a 300 metros, pero no podemos detectarnos porque un ex ministro de Economía, que no me nombra, no pagó el equipo de $150.000, no hay ninguna fortuna, para poder realizar las perforaciones, que además deberían ir acompañadas de un mejor manejo del riego, porque los muchachos de la ruralidad rica se zarpan, ¿viste? Prenden la canilla y se cagan en todo. Yo pensé que era mega minería, me dijo no, mega minería 25%, agricultura 75%. En un año nos quedamos sin agua, ¿ves? Bueno, empecé a mover ahí, parece que ya conseguimos la donación de una gente de Estados Unidos, pero el tema del agua, ¿no? El tema del agua también es una exigencia para los que somos cristianos y pro papa, defenderla. Y el otro punto es la propuesta 29, que habla de la vivienda rural y las taperas, etc. Y aquí una reflexión de algo que es para mí un fracaso de la etapa anterior, de algo que podríamos haber logrado y no llegamos, que tiene que ver con el Parque Pereiraola, pero con todos los cinturones frutihortícolas, donde el 80% son arrendatarios, formales o informales. Y que se da un fenómeno particular que es, a veces están 10, 15, 20 años en el mismo lote, pero los propietarios no les dejan construir su casa. Tienen que vivir en una carpa. Tienen capacidad económica para construir su casa porque trabajan mucho y venden ganan menos de lo que deberían ganar, pero pueden, pero no se las dejan. Entonces uno va, cualquiera que quiera ir al parque, seguramente muchos fueron, va a ver cómo vive nuestra gente, ¿no? Vive en una tapera. Y vive en una tapera porque después me puse a estudiarlo. Cuando el general Perón gobernaba, estableció una ley de arriendo que tenía un mínimo de 7 años. Y decía, con vivienda adecuada. Después del golpe del 55, primera demanda de la sociedad rural, lo cambiaron a 5 años. Con vivienda. Sacaron la palabra adecuada.
Y Videla lo pasa 3 años sin vivienda. Razón por la cual los arrendadores, propietarios, no tienen que hacer las viviendas. Y no le dejan a la gente hacer su propia vivienda. No es un escándalo. Eso es una cosa terrible que creo que en el punto 29 que lo plantea el compañero, bueno, para mí yo lo pongo más arriba. ¿Cuál es la crítica? La crítica es la siguiente. En varios de los puntos donde se plantean políticas públicas muy importantes, el planteo de las políticas públicas va acompañado de la creación de instituciones, secretarías, ministerios, institutos. Yo no soy el genio de la gestión, pero creo que una de las lecciones que tenemos que aprender para pensar una nueva estatalidad, para pensar la cogestión entre la comunidad organizada y el Estado, es que las instituciones son estructuras que tienden a reconcentrarse y a hacerse endogámicas. Yo lo vi en el INAI, lo vi en la Secretaría de Agricultura Familiar, posteriormente en el Instituto de Agricultura Familiar, que la institución tiende a preservarse a sí misma en vez de a cumplir su función. Cada vez que lo dije, los compañeros se recontra enojaron, los trabajadores de ahí, pero la verdad que es lo que pienso, yo no soy hipócrita. Veía que los relevamientos no se hacían, veía que había una estructura extraordinaria de técnicos muy capacitados, pero que bueno, faltaba el voucher para la nafta y todo eso quedaba en la nada, mientras los agricultores familiares no cobraban un sueldo todos los meses. No estoy poniendo la responsabilidad en los trabajadores, pero sí en que la creación de instituciones se tiene que acotar al mínimo posible y priorizar el desarrollo de las políticas con su presupuesto. Para terminar, redoblar este compromiso de dar el debate sobre el modelo territorial y agropecuario, sobre el federalismo, que tiene el peligro de siempre, que es el centralismo, y tiene otro peligro un poquito más nuevo, que es el separatismo. Federalismo no es separatismo. Federalismo no es feudalismo. Federalismo no es que cada provincia haga lo que le pinta y lo que le conviene como si fuera una corporación, o que negocie paritarias como si fuera un sindicato, abandonando un proyecto nacional que ya bastante balcanizada está en la patria grande. Y creo que hay que combatir esas tendencias con la misma pasión que se combate la tendencia unitaria centralista. Porque ciertos poderes que son globales pero no universales, han estado permanentemente interesados en generar mayor nivel de atomización en nuestro espacio territorial, en debilitar la perspectiva de la unidad latinoamericana, pero también de la unidad nacional, y reconstruir un proyecto de nación humano, federal, productivo, implica que esa unidad de destino, que es la patria, no pierda su sentido en una diáspora de intereses locales. Así que muy honrado y muy agradecido de estar compartiendo este panel, y con las disculpas del caso me retiro abrazándolos a todos con el corazón y esperándolos verlo pronto para seguir profundizando en esta discusión. Vamos a seguir saludando. Pedro Eduardo Sigal, Mario Masitelli, gracias por estar acá. Bueno, son muchos, pero de a poquito podemos seguir nombrándolos y agradeciéndoles que estén. Lo vamos mirando. Lo vamos mirando, claro, está muy bien. Bueno, me senté un rato al lado tuyo para hacer una previa, puede ser.
La verdad que le decía a Pedro recién que me encantó leer El campo popular y estas 45 propuestas agrarias para el bien común, que la verdad que son muy, pero muy interesantes. Estoy ahí al habla con Lucy de Corneli, porque le estaba contando que involucraste la cuestión de género, que me parece tan interesante, y le estoy diciendo, Lucy, ¿cómo era en los 90 cuando era una mujer la que se iba a sentar a un banco a negociar o a pedir, ¿no?, la lucha que dieron las mujeres? Y la verdad que no me sorprende en Pedro, le agradezco siempre su coherencia. He tenido la suerte de compartir con él varios momentos en medios de comunicación y hemos sido compañeros en el noticiero de la televisión pública, donde él hacía su columna y en donde, bueno, obviamente vimos con cierta preocupación en estos últimos años lo que estaba pasando. Y cuando digo que agradezco su coherencia, es que justamente cuando es incómodo, Pedro tampoco se calla. Y eso me parece que tiene un valor muy importante. Y estamos, claro, atravesando días que nos tienen, me parece, a todos impávidos. A veces dudamos de nuestra capacidad de reacción, nos preguntamos cómo sigue, hasta dónde, demás. Me parece que es un buen momento para tomar la iniciativa. Digo, no se puede ser tibios y esto que Pedro presenta aquí en este libro, en El campo popular, me parece muy, pero muy atinado. Voy a pasar por 2 o 3 ejes nomás del libro. Me parece muy interesante que Pedro haga una mirada histórica y crítica y se anime a hablar del peronismo sojero, porque eso pasó, ¿no? Digo, lo que ocurrió en las 90 pasa. Pero hace 20 años, cuando desde un medio de comunicación, y sobre todo desde una provincia que tiene como mayor ingreso de la actividad agrícola, querías hacer preguntas en voz alta sobre el glifosato, sobre lo que pasa en las rutas, sobre la extinción del tren, todo esto que vos enumerás también aquí, sobre lo que pasa con la alimentación, con la soberanía alimentaria, con el encarecimiento de los alimentos. ¿Por qué comemos algo en un lugar donde tenemos tierra fértil y se produce, que recorre cientos y cientos y cientos de kilómetros para llegar a la góndola y no sabemos además qué estamos consumiendo? Bueno, no era tan fácil plantear estas preguntas, sobre todo en medios de comunicación que obviamente reciben ingresos económicos, especialmente del sector del agro. Pedro habla de cómo el campo en ese momento producía arraigo y empleo y cómo de repente pasó a ser un desierto verde. No quedaron personas en el campo, no quedaron animales en el campo, te sumo, no quedaron insectos en el campo. Bueno, vos hablas de la apicultura, ¿no? Y del daño de la fumigación. De las banquinas. De las banquinas. Bueno, no quedó nada, digo, lo que era el campo en ese momento. Había luciérnagas en la provincia de Buenos Aires cuando yo crecí. No hay más luciérnagas ahora, ¿no? No hay sapos en algunos lugares. ¿Qué pasó? Los tragamos todos. Bueno, no hay árboles. Los tragamos la última. Eso también pasó, Bueno, me parece súper interesante la autocrítica. Él hace muchas propuestas. Yo voy a repasar 2 o 3 líneas antes de ceder la palabra. Como ves, hice muy bien la tarea. Sí, por favor. Siempre felicita, re responsable. Es como Cristina, lee y estudia. Bueno, es demasiado eso, es un montón. Pero bueno, él habla del latifundio, del desmonte, de la crisis climática, el monocultivo, el glifosato, el cáncer, las malformaciones, las inundaciones, las sequías, los accidentes viales, las migraciones rurales, las urbanizaciones anárquicas de nuestros conurbanos. Todos esos graves prejuicios, según los apologistas de la sojización, no son parte ni consecuencia del modelo agrario que tiene a la oleaginosa como centro, ni tienen vinculación alguna con él. Obviamente hay una distinción, no es contra la soja, es contra el modelo que en los 90 se instaló en nuestro país en detrimento de los alimentos o de la diversidad que teníamos en el campo. Mayor concentración, mayor monopolio. Es interesantísimo cuando Pedro hace referencia a lo que pasa en los medios de comunicación y cómo trabajan en sentido común con respecto a la concepción de campo que tenemos. Yo leí y me preguntaba en qué momento fue que nos convencimos que no teníamos, a nosotros no nos importaba, no teníamos nada que ver con lo que pasaba del otro lado de la tranquera. No es cosa tuya, es del otro lado de la tranquera. Nos convencieron, no nos convencimos de que no es cosa nuestra. Es cosa nuestra, lo llevamos todos los días arriba de la mesa, tiene que ver con cuánto pagamos nuestra alimentación, tiene que ver, como decía Juan recién,
con los millones de argentinos y argentinas que tienen dificultades para acceder a un litro de leche, a un kilo de carne, a un pedazo de pan. Es realmente una vergüenza que tengamos los niveles de pobreza y de inseguridad alimentaria que tenemos siendo generadores de alimento. Y en las propuestas, Pedro menciona la pata cooperativa. Yo provengo del sector cooperativo, especialmente de las cooperativas de servicio de Santa Rosa de la Pampa. La Pampa en sí es una provincia que tiene un fuerte movimiento cooperativo. Antes que La Pampa sea provincia, las cooperativas ya prestaban servicios, vecinos organizados prestando servicios. Él las menciona como un actor a tener en cuenta a la hora de organizarse, porque son las que están en el campo. Anda a decirle a la gente que vive en el campo que ya va a venir el sector privado, va a venir Elon Musk seguramente, a hacer inversiones para que tengan energía eléctrica y para que tengan internet y TV por cable o lo que sea, ¿no? Telefonía. Se van a reír. No, ahí están las cooperativas y ahí están las provincias, por supuesto, con estas inversiones históricas. Y todo lo que se llevó puesto, este modelo de sojización, de monocultivos, de la semilla transgénica que ingresó a nuestro país, involucra también a las cooperativas. Pedro me decía, fíjate que finalizando los 90 desaparecieron un montón, me lo dijiste en la radio y después en tu libro yo leí cuando hablas de cómo desaparecieron los laburantes que están en la zona rural, en los pueblos rurales, pero que tenían siempre algo que hacer o con el almacenamiento de la semilla, que se terminó eso, el almacenamiento, el acondicionamiento de la semilla. Y sabes, Pedro, que mi papá fue trabajador de una cooperativa de esas agropecuarias que efectivamente, son en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Que efectivamente desapareció año 87, por ahí, porque además se dieron las inundaciones, pero que pertenecía a una federación, seguramente la gente cooperativista de acá lo va a recordar, que es la Federación Argentina de Cooperativas Agropecuarias, la FACA. Era nuestra. Era nuestra, dice, porque justamente nació nucleando los reclamos de los pequeños agricultores y todas las dificultades que tenían para el acceso a la tierra, entre otras cosas, ¿no? Y con un fuerte aventón del peronismo. Efectivamente, se fundó la torre. Así que me parece que las cooperativas, el modelo cooperativo siempre estuvo ahí. Tenemos un montón. Recién Juan decía, ¿para qué crear tantas instituciones? A mí me parece que tenemos que mirar mucho el modelo cooperativo, porque tenemos muchas cooperativas en Argentina, no están bien difundidas por la cuestión de la concentración de los medios, pero son muy eficientes, la mayor parte de ellas, prestando servicios desde hace mucho tiempo, muy transparentes en su gestión, así que me parece que son un excelente aliado. No quiero extenderme mucho más. El tema de la cuestión de género dentro del campo me parece fundamental, esencial, visibilizar a la mujer del agro también. Y quiero cerrar con una reflexión. Ayer leía una entrevista que le hace un diario internacional al presidente Javier Milei. Javier Milei obviamente se golpea el pecho y dice, miren todo lo que hicimos este año, soy en toda la humanidad el que más se atrevió a implementar un modelo no titubeo como este. Y dice él, se jacta, la diferencia es que yo sé qué quiero hacer, yo sé cómo hay que hacerlo y tengo el coraje para hacerlo. Yo creo que eso es indiscutible. Saben muy bien qué quieren hacer, saben en este caso cómo quieren hacerlo, en otros momentos no sabían bien cómo, hubo más torpeza quizás, y él le llama coraje. Bueno, yo la verdad que diciendo un poquito ahí para ampliar a los jubilados o sacarle los remedios a los jubilados, yo no diría exactamente que es un corajudo, pero bueno, lo dejo en todo caso. Bueno, sí, tenemos un montón de... ¡Hijo de puta! Pedro es más directo, Pedro es un poco más directo, creo que vamos a encontrar varias palabras. Hoy estuvimos buscando palabras al respecto, pero quiero decir, es lo que nosotros tenemos que aprender, porque tantas dudas, tanto miedo para decir ¿qué queremos? ¿Qué queremos? ¿Sabemos qué queremos? ¿O será que tanto intentar quedar bien con sectores de poder se nos fue olvidando qué es lo que queremos? Y de ahí a cómo. ¿Cómo vamos a hacerlo? Y bueno, tenemos que hacerlo, y para hacerlo hay que chocar otra vez con los sectores de poder. No se puede pedir permiso, no nos podemos juntar a cenar todos los días, cambiarnos la espalda y ser amigos. No vamos a ser amigos. Y segundo, el coraje, ¿qué decirles? No abunda, ¿no? Está faltando, pero Pedro acá reúne muy bien el qué, el cómo y el coraje, así que bueno, yo les recomiendo realmente puede ser breve porque además está abogado de Pedro, está el señor Pérez Esquivel, que lo queremos escuchar. Bueno, yo vine a escuchar, no a hablar.
Sí, me alegro de compartir con ustedes. Recién me entregaron el libro, pero con lo que ya expresaron, yo conocí las antiguas ligas agrarias, no por casualidad, tengo 93 años. He visto el caminar de muchos compañeros, compañeras que han sufrido muchas cosas, pero me vino a la memoria, y lo quiero compartir con ustedes. Yo soy miembro de la FAO, y en un encuentro en Roma, con representantes de todos los países integrantes de Naciones Unidas, actualmente son 193 países, todos hablaban de la seguridad alimentaria. Entonces, después de los 2 días, uno estaba cansado de sentir seguridad alimentaria. Cuando me dieron la palabra, digo, no hay seguridad alimentaria sin soberanía alimentaria. Claro, se armó un revuelo bárbaro, porque la orden era hablar únicamente de seguridad alimentaria. Esto tiene que ver lo que acabo de señalar, las semillas transgénicas, los territorios. Yo no sé por qué hasta ahora no han resuelto diputados, senadores, gobiernos en establecer las tierras comunitarias de los pueblos originarios. Eso es una asignatura pendiente, porque ahora están con los problemas y le van a quitar las tierras para venderlas, para entregarlas a las grandes corporaciones. Cuando hablamos de los monocultivos de soja, pinos, etcétera, de los agrotóxicos, ustedes saben que actualmente el glifosato está comprobado, genera el cáncer. Todos nosotros tenemos una alimentación contaminada, el agua contaminada. Entonces, ¿y por qué? Porque el calentamiento global es porque actualmente hay que pensar, no hay que confundir desarrollo con explotación. Son objetivos distintos. El tema del problema de los territorios, una cosa es aquellos que privilegian el capital financiero sobre la vida de los pueblos. Esto es trágico. Tenemos las consecuencias. También, si hoy lo tenemos a Milei, tenemos que pensar por qué. Este no cayó de una nube. Hay consecuencias del desarrollo social, político. Aquí pocos hablan de la reforma agraria. Y uno tiene que preguntarse por qué. Tenemos que tener una conciencia crítica para no cometer los mismos errores. Como también esta democracia. Yo tenía un amigo que ustedes conocen, que se fue pero está, llamado Eduardo Galeano. Y con Eduardo caminamos mucho por el mundo, hicimos muchas travesuras que no las voy a contar. Pero Eduardo, como saben, la Venas Abierta de América Latina pone muy bien en evidencia lo que es la explotación. Porque
los grandes poderes no tienen amigos, tienen intereses. Porque para el tratamiento con un amigo es distinto, pero se manejan por intereses. Estados Unidos es uno, no tiene muchos intereses y no tiene ningún amigo, salvo el Milei. Y no sé si es amigo, pero creo que hay que revisar la situación. ¿Por qué no se habla de reforma agraria? ¿Por qué los agricultores tienen que estar pagando a los terratenientes el alquiler de las tierras, que ahora se lo aumentan mes con mes? Entonces, así no podemos llegar a la soberanía alimentaria. El problema del agua es otra cosa. El agua cada vez está más contaminada y eso no es eterna el agua. Es finita y además contaminada. Yo durante muchos años, ahora ya no viajo, ¿no? Pero he recorrido gran parte del mundo, fundamentalmente América Latina. Y los problemas que tenemos aquí están en todo el continente. Y si no hay una integración continental, un intercambio, un conocimiento entre los pueblos, es la dominación. ¿Cómo vamos a lograr salir de todo esto? Me alegro, Pedro, lo voy a leer el libro, después lo comentamos. Sí, señor. Pero creo que hay que ser rebelde, porque sin rebeldía y esta rebeldía quiere ser también cultural, porque así como hablamos de los monocultivos, del glifosato, de todos los agrotóxicos, de toda esa porquería, hay un monocultivo que es mucho más peligroso que todos esos, y es el monocultivo de las mentes. No se dejen dominar. En el CCK, que ahora le cambiaron el nombre, ¿no? En el CCK dije antes de las elecciones: por favor, no voten a su verdugo. Lo votaron. Ahora hay que aguantarlo. Entonces, los desafíos es también repensar, evaluar y construir no solo lo mediático, sino a mediano y largo plazo. Así se construye la perspectiva de una soberanía, de una construcción social, cultural y política. El otro día que cerré el cuatrimestre en mi facultad, les hice una pregunta. Claro, se quedaron mirando. ¿Qué es patria? ¿Qué es patria? Qué jodido, ¿no? Porque primero no tenemos que perder la identidad, la memoria. La memoria no es el pasado, la memoria nos ilumina el presente, porque es a través del presente donde podemos generar y construir la vida y un nuevo amanecer. La memoria es la historia, la construcción de nuevas perspectivas, pero la patria es el otro y la otra. Es la comunidad, no el individualismo. Y hablé hace poco de Eduardo Galeano. Y Eduardo hacía una pregunta también. Yo he preguntado qué es patria. Y Eduardo pregunta, ¿cuál es la palabra más usada en el mundo? Mira qué silencio.
la palabra más usada en el mundo, yo y yo y yo. Y nos olvidamos de nosotros y nosotras. Si nos olvidamos de nosotros y nosotras, no podemos construir la patria grande. Gracias. Qué lujo. Menos mal que hablé antes, porque después no me iba a animar. Bueno, saludamos a Alejandro Eslocar, después Alejandro Eslocar, que está presente también esta tarde con nosotros aquí. Bienvenido. Y Rafael Flexer, que también está por allá, lo vi. Hola Rafa, bienvenido. Vamos a escuchar a Guado de Pedro. Buenas noches para todos, para todas. Gracias, Pedro. Ya Felicitas hizo todo un saludo generalizado al embajador de Cuba, gran amigo de la Argentina. Saludarlo particularmente por ese gesto que tuvo Cuba para con nosotros, para con Cristina, que es somos muy agradecidos y para nosotros esas cosas. A Adolfo, bueno, como siempre, como dijo Felicitas, qué suerte que no tuve a hablar después de él. Bueno, yo tuve la mala suerte. Pero bueno, Pedro es un militante, es un compañero, un luchador, y lo digo con mucha convicción y con mucha certeza, porque el año pasado recibía una foto por día de un asado que se estaba comiendo en un pueblo del interior, hablando de campaña, ruralidad, arraigo, así que calculo, y bueno, sí, pero y militante de los que se necesitan pocos, viste que hay algunos que con un poquito de ellos ya cambiás el mundo. Bueno, Pedro es uno de esos indispensables, así que gracias por la invitación. Hemos charlado, discutido, conversado, hemos tocado temas importantes. Yo, para los que son más de Buenos Aires, acá los compañeros intendentes, comuneros, jefe de comuna, el intendente de Mercedes, el ex intendente Paco Durañona, también autor del libro Arraigo. Muchos compañeros y compañeras venimos pensando eso que les decía Felicita. Nosotros somos una generación que se incorporó a la política con los conceptos y el ejemplo de Néstor y Cristina, y nosotros sabemos lo que queremos, entendemos y asumimos totalmente las consecuencias de pertenecer a un proyecto político que discute, desafía y que quiere eso que en el peronismo deseamos siempre, ¿no? El 50-50, la independencia y la soberanía. Pero yendo más al libro, yo soy productor, mi corazón se parte en muchas porciones. La política es mi pasión, y el campo también es un lugar donde entendí la política antes de vivirla, de militarla. Fui productor, acá está Juan, y también fuimos productores, somos quinta generación de productores agropecuarios, y teníamos un tambo en la ciudad de Mercedes en los 90. Típica historia de pueblos del interior de la provincia y del resto de las provincias, familias que se van dividiendo, que se van haciendo cargo de la producción, y nos tocó Menem, nos tocaron las políticas que tuvo Menem. Mi primera visión del peronismo era esa. Yo no entendía de política, no
en los pueblos del interior, en los 80, imagínense, post-dictadura, con familiares desaparecidos, el silencio, ¿no? Por eso cuando fundamos Hijos, una de las consignas era luchar contra el silencio. Bueno, en esos pueblos del interior, muchos me deben entender bien, no se hablaba de política. Los 80 era una época bastante difícil. Pero bueno, llegó Menem y nos fundimos como se fundieron todos. Fuimos víctimas de las exigencias de Matellón, de la Serenísima. La Serenísima le era más eficiente ir a buscar la leche a menos cantidad de productores. ¿Por qué? Porque concentramos. Entonces empezaron con exigencias sanitarias nuevas con las cuales los productores nos fuimos fundiendo. En esa época en Mercedes había 41 ambos y terminaron siendo 16. Con lo cual, después entendí, cuando me vine a estudiar a Buenos Aires, entendí lo que eran las políticas neoliberales. Y después vino Néstor. Vino la 125. Y tenés razón, nunca hubo no se urbanizó la discusión del campo. De hecho, el campo es tan amplio, ese concepto, tan lindo, tan amplio, que una de las disputas que pensamos algunos que teníamos que dar en el medio de la 125 es no regalar el campo. El campo es nuestro, el campo de los trabajadores, el campo de los gauchos, el campo es de todos los que van a trabajar con su fuerza física, de los veterinarios, de los peones, de los trabajadores, de las trabajadoras, la tradición, la identidad gaucha. Allá ver, sí, el campo es eso, y es el folclore, y es una cultura, y es una tradición, y es una forma de vida de muchísima gente que si la saca de ahí, que si se quiere ir de ahí, que no se quiere ir, que tiene que estar discutiendo con el mercado inmobiliario, que quiere sacar a la gente y que tiene que estar discutiendo con los pools de siembra que cuando alquilan arrasan con casas, con ranchos, con todo. Y hay mucha gente, muchísima gente que tiene un valor, un arraigo muy fuerte. Y también eso es algo que perdimos en la discusión de la 125. El campo fueron ellos, y no son ellos. Ellos son pequeños sectores de la economía concentrada de la Argentina. Son entidades, ¿cómo se llama? Entidades patronales. La mesa de enlace. Claro. Dueños de escritura que no tienen que tener. Ponele, bien. Pero son eso. Son dirigentes que nos quisieron robar, que usaron la bandera argentina. Hicieron marketing, hicieron una campaña política en contra del gobierno de Cristina pensando que con eso nos iban a ganar en el 2011. Y Cristina sacó el 55% de los votos. 55% de votos. ¿Por qué? Porque los trabajadores y las trabajadoras rurales vivían muchísimo mejor que con Menem. Muchísimo mejor. A pesar de esa campaña, el pequeño productor, el productor, se acordaba muy bien de lo que fueron los 90. Entonces, pero eso fue todo muy rápido. Néstor recomponiendo un modelo de desarrollo, Cristina combatiendo a todas esas fuerzas que querían terminar con un ciclo de redistribución, de ampliación de derechos. Y fue todo muy rápido. Y es cierto lo que se plantea, no hubo una discusión profunda. Tuvimos que defendernos del ataque permanente de las corporaciones. Entonces,
Este libro, Pedro, da muchísimas propuestas que nos van a encontrar discutiendo en cada una de las provincias, porque también es un error discutir propuestas desde la pampa húmeda, porque no somos la pampa húmeda. Argentina, cuando me tocó recorrer como ministro del Interior, eso que dijo Juan, yo venía recorriendo la Argentina con un plan de desarrollo federal más vinculado a lo productivo y al arraigo, y Juan venía recorriendo en un sentido con otras políticas, conversado con él, de un desarrollo humano integral. Entonces yo recorría y hacía reuniones con productores, pymes, y les preguntamos provincia por provincia qué hacía falta para que los trabajadores, para que podamos tener más empleo y más arraigo en las provincias argentinas. Y en todos lados, en la mayoría de las provincias, problemas similares: obras de infraestructura, gas, electricidad, agua. Toda provincia tiene una obra que con esa obra podría fortalecer su matriz productiva en algo, podían trabajar más compañeros, más compañeras. Todas las provincias tuvieron proceso de emigración. Esta gran AMBA que tenemos alrededor de la ciudad de Buenos Aires, el Rosario Gran Rosario, Córdoba Gran Córdoba, está llena de compañeros y compañeras de distintas provincias que tuvieron que dejar a sus familias, a sus hijos, a sus padres, a sus madres, a su barrio, su club, para venir a buscar suerte acá, cerquita de las luces de Buenos Aires, y muchas veces se encuentran con una pesadilla. Entonces me parece que nosotros como generación lo hemos discutido mucho con Juan y con muchísimos compañeros, Paco, un montón de compañeros, diciendo, bueno, cómo damos vuelta y cómo empezamos a pensar una Argentina multipolar para que haya varios polos productivos. Y una de las propuestas que charlamos, digo, ¿cómo puede ser un país que produce petróleo, gas, que somos ricos supuestamente tenemos mucho potencial energético, todas las empresas, todo pasa por la ciudad de Buenos Aires? No puede ser. Los países que se organizan, que se ordenan y que planifican, tratan de tener lo más cerca posible la riqueza que produce en el territorio donde está la riqueza. Y ese es un desafío nuestro. Tenemos que acercar, agregar valor y acercar eso ese extra que se produce en cada una de las provincias argentinas. No puede ser que YPF tenga la torre en Puerto Madero. Tiene que estar en Neuquén, en Chubut, en Santa Cruz, o tiene que estar con sus 5.000 empleados, ingenieros y sueldos. Con los sueldos que paga YPF vivirían 5 pueblos. Muy bien, muy bien. Y los viajes que hacen los inversores tienen que quedarse en un hotel en Chubut, en Río Negro, en Neuquén, no en el de la ciudad de Buenos Aires. Y no tengo nada contra la ciudad de Buenos Aires, es una ciudad hermosa, pero ya tiene mucho. Y no puede ser que el INTA esté en San Telmo. Muchachas y muchachos, el INTA está en San Telmo. La sede del INTA está en San Telmo. Mejor, claro, bueno. Pero digo que esa visión, y ustedes también lo decían, ¿no? Arriesgarse a repensar la Argentina. El prólogo hecho por Cristina, que les mando un saludo, Pedro, ese prólogo sintético pero conciso, dice: tenemos que repensar un modelo de país. Y el campo es parte esencial. Ahí hay un economista especialista en muchas cosas, que hoy charlamos algunos números. La producción agroindustrial es el 25% del PBI.
el 25% del PBI y nosotros no damos la discusión como movimiento nacional y popular de hacia dónde vamos, qué queremos, cómo nos queremos organizar. Las 2/3 partes de las exportaciones, 2/3 partes de las exportaciones son del complejo agroindustrial. Es muchísimo. El 20% de los trabajos registrados formales es de la cadena agroindustrial y la agropecuaria un poquito más del 10%. Y con todo lo que sabemos también, los problemas que hemos tenido cuando Cristina creó el Renatea, el registro la explotación que hay de muchísimos dueños y productores contra los compañeros que trabajan. Fue hasta el 2015, ¿no? Pero es muchísimo más el trabajo que generamos y que tenemos que discutir cómo es el trabajo, cómo es la renta, cómo son las... Todo esto me parece que es un buen punto. No sé cuánto tiempo voy, ya me dicen, ¿ya estamos? Creo que hay una oportunidad. Mire, les sintetizo, porque con Juan charlamos recién de volver a salir a caminar provincia por provincia, porque ahí está el futuro, ¿no? También descomprimir un poco o cortar esa tendencia y pensar un país federal en serio. Acá se decía, no es la unión de las provincias, ¿no? Bueno, y para que volvamos a ser una nación, hace falta una idea de país, hace falta repensarla. No es lo mismo lo que se hizo antes que lo que hay que hacer ahora. Hay muchos factores que están jugando fuerte, que apuestan, como también decían, a la desintegración. Por eso tener valores, compartir valores como sociedad es muy importante. Por más que me llamen conservador, compartir culturas, tradiciones es muy importante. Es muy importante en épocas donde con las redes te arrasan una generación que está flojita, que está volando, que está líquida. Entonces hay que confiar más en nuestra historia, confiar más en nuestra cultura, apostar muchísimo a la generación de valores. Y para sintetizarle lo que hicimos con Juan, los dos por separado, y después pudimos cruzarnos, la Argentina tiene muchísimo potencial y muchísima gente con muchísimas ganas de laburar y de ser feliz en el lugar en donde nació, en la provincia. Hay muchísimo potencial y está totalmente desorganizado. Después de la derrota del 2015, destruyeron el Estado, destruyeron la idea de país, convirtieron a nuestro modelo productivo en el interés de algunas corporaciones que piensan en las oportunidades de negocios que hay y sobre todo el financiero. Hoy Caputo está haciendo los mismos negocios, la misma timba financiera que hizo con Mauricio Macri, y se están llevando los dólares y el oro y la riqueza y los recursos naturales, y les importa 3 carajos agregar valor, les importa 3 carajos la industria nacional, les importa 3 carajos el federalismo, y para eso votaron el RIGI y nosotros para eso nos opusimos al RIGI. Entonces, ahora sí, para terminar, hay que empezar la logística. Nosotros nos encargamos con varios compañeras y compañeros en armar un plan de logística. No puede ser hoy el mundo, todos tenemos muy presente el océano Atlántico, no solo por nuestra referencia hacia el mar, sino también porque en el siglo pasado se comercializaba por ahí. Bueno, hoy, estimados y estimadas, el Océano Pacífico es el Océano Pacífico que más comercio tiene. Nosotros tenemos que tratar de acordar con Chile en la utilización de los puertos de agua profunda que tiene Chile. Tenemos que ir hacia el otro lado del mundo, tenemos que hacer un clic, cambiar, tenemos que
tratar de definir entre las provincias argentinas y un gobierno nacional corredores bioceánicos que puedan hacer mucho más fácil la llegada desde la producción, desde el trabajo, de la pyme, desde la fábrica, hasta el puerto de agua profunda que tenga Chile para poder exportar, siempre primero garantizando la soberanía alimentaria, siempre primero garantizando la mesa de los argentinos, siempre primero. Eso hay intendente de Santa Fe, hemos trabajado un plan hídrico en los bajos submeridionales, más de 6 millones de hectáreas en el norte de Santa Fe, sur de Santiago del Estero, sur de Chaco, que pueden ser productivas, que la gente puede volver a vivir ahí. Hay que invertir. Hemos terminado en los últimos 4 años un plan estratégico para ver cómo podemos desarrollar esa zona de la Argentina que tiene un potencial formidable. Bueno, todo eso es lo que hay que hacer. Y también, y ahora sí, para terminar, me comprometo desde el Partido Justicialista, estamos trabajando en un instituto programático de planificación, un instituto que pueda hacer que nuestro movimiento nacional y popular no vuelva a cometer el error de tener un gobierno como el que tuvimos, donde el equipo del Amagui recule, ¿no? Donde no se hizo lo que se tenía que hacer, donde no se fue firme, donde se tenía que ser firme, donde no se avanzó en donde se tenía que avanzar, y para eso vamos, y los quiero convocar también a pedido del compañero Pedro, vamos a armar el área que tiene que ver con este libro. Y eso lo estamos coordinando también con el Partido de los Trabajadores de Brasil. Acabamos de tener un Zoom esta semana. Vamos a agarrar las mejores experiencias del país hermano de Brasil, que ha trabajado, para mi gusto, el campo muchísimo mejor que nosotros. En términos generales nos han ganado en todo, han crecido muchísimo más, y las cooperativas y los trabajadores y los sin tierra, todo mejor organizado, todo mucho mejor organizado. Ahí hemos hecho reuniones con ellos, con lo cual no sé si mejor, distinto. Ahí veo un compañero que por ahí no sé. Es cierto, no sé si mejor. En algunas cosas sí, pero bueno. Pero digo, de lo que sí estoy convencido que con la oportunidad que tenemos ahora de Cristina presidiendo el Partido Justicialista, es la hora de dar las discusiones que tenemos que dar, es la hora de armar un buen programa, dar las discusiones que tenemos que dar y enfrentar el gobierno de Milei, ponerle un límite al gobierno de Milei para generar las condiciones para que vuelva una vez más un gobierno nacional y popular. Así que felicitaciones, Pedro, y nos vemos en febrero en el primer encuentro que vamos a hacer del Partido Justicialista como eje de discusión el campo popular. Con ustedes, señores y señoras, el autor del Campo Popular, 45 propuestas agrarias para el bien común, el señor Pedro Pérez. Bueno. ¿Qué más le puedo pedir a la vida? Rodeado de mis 2 candidatos a presidente, primero uno, después el otro, del Premio Nobel de la Paz y prologado por Cristina Fernández de Kirchner. Después de esto, no tengo absolutamente más nada que pedirle. Pero sí tengo que hacer algunos agradecimientos. Tengo que agradecerle a Alejandra Dixon y a Gaby Stoppelman, que no la vi por ahí, pero supongo que estará. Porque fueron las autoras intelectuales que, en torno a las columnas que nos publica Nora Beira, con el cual estoy eternamente agradecido siempre, en página 12. Y que Constanza Brunet sí señor, Constanza
que también le publica Calica, se dan cuenta, decidió publicarla, y a Cristina Fernández de Kirchner, que decidió prologarla. O sea, todas mujeres le tengo que agradecer. También tengo que agradecer al doctor Alfonsín, que ha venido, que es un emblema de la democracia, y al compañero Martucci, a los compañeros de Patria por Iguales, a Alejandro Mosquera y a Rafael Kreger, que también estamos dando una dura pelea, a mi amigo querido, entrañable, Daniel de Abrante, que es el dueño de este hermoso local, a los compañeros socialistas que hay aquí, a Mario Magisterio, Oscar Rodríguez, y no sé, no había nadie más, a mi querido compañero del Movimiento Arraigo, Paco Durañona, que se escondió allá atrás y muy lejos, pero es un tipo valorable todo lo que ha hecho por el tema del arraigo, Paco, que lo ha visibilizado realmente. A mi querida compañera de Caníbales, Natalia Salvo, que es una genia. A mi intendente, que es el mejor intendente de todo, junto con Gonzalo y Pablo Lorne. Los tres grandes intendentes peronistas, kirchneristas del sur de Santa Fe, con experiencia valorable. El 20 vamos a inaugurar un ejemplo de soberanía alimentaria concreto, directo, sin joda, que nos dio una mano extraordinaria el compañero Guado de Pedro. Y también tenemos que mencionar a Roberto Salvareza, que fue un extraordinario funcionario. A Daniel Filmus, otro gran ministro, que también nos apoyó mucho, y a Julián Domínguez, que también nos apoyó muchísimo. Y por supuesto no me voy a olvidar, pero me sale muy caro el asado, a Tato Giles, cuyo padre, Jorge Giles, es un gran escritor, que se lo recomiendo. También es muy importante lo que acaba de anunciar Guado del Instituto de Formación. Yo creo que hay un aporte, yo creo que hay que confluir. Hay varios institutos de formación. Yo estuve el otro día en la fundación de Juan, con un trabajo también muy importante. Está el IEFI, que dirige ahí Alejandro Mosquera, que ha hecho un trabajo junto con Fernando Vaso. Lo vi, que es un tipo que sabe realmente comercio exterior en la República Argentina, y que hay que convocarlo para parar esa sangría extraordinaria que tenemos de tráfico de granos, de precios de transferencia, por la hidrovía, sociedad anónima, por el canal Magdalena y todo lo demás. Creo que podemos hacer un gran aporte ahí, y que me parece muy importante. Hay dos formas de encarar la política agraria en la República Argentina históricamente. Hay dos formas de pararse para hacer política agraria. O te parás mirando los balances de las grandes corporaciones, o te parás mirando la soberanía y seguridad alimentaria de la Argentina. Esa es una forma, eso es una división concreta, y que lo marca muy bien el título, que hay que reconocerse que es una obra del compañero Víctor Sabanet, que fue el autor que terminó cerrando el título del Campo Popular, 45 propuestas para una política agraria del bien común. Del bien común. La Argentina hace muchísimas décadas, el campo nacional y popular, la última vez que discutió la política agraria en la República Argentina fue en la década del 70 del siglo pasado. Esa fue la última vez que estaba Perón vivo, Gelbar era el ministro de Economía, Horacio Giberti era el secretario de Agricultura, surgían las ligas agrarias, que hace referencia, surgen las ligas agrarias producto de la primer tradición histórica de la Federación Agraria Argentina, porque muchos se olvidan, pero Adolfo se debe acordar. La Federación Agraria le da el último ministro de Agricultura a la dictadura de la Luce, y ahí se organiza se lo da, pero fíjense cómo es la historia. Se lo da porque se lo da. Le da porque la Federación Agraria banca la ley Raggio, que era la ley de desalojos rurales, que echó a la calle a 25.000 arrendatarios rurales, los últimos que quedaban en la República Argentina. Y hace la primera mesa de enlace. Y estaba ahí la Federación Agraria en la primera mesa de enlace,
y el coordinador de la primera mesa de enlace era el padre de Máxima Zorrigueta. Era Zorrigueta, que terminó procesado por crímenes de lesa humanidad, desapareciendo a funcionarios de ¿dónde? Del INTA. Es una cosa increíble. Por supuesto, esa oligarquía pagaba mejor las traiciones. Le dio un ministerio. La segunda traición de la Federación Agraria apenas le tiró un par de cargos de asesores de segunda. Era más generosa aquella que esta. Pero bueno, Juan Manuel se ríe porque sabe que es cierto. Esa fue la última vez que se discutió. Humberto saca a la Federación Agraria de la mesa de enlace y la lleva a la CGE. CGE y la política agraria que se hace en la época de Helbert, que tenía un gran componente, eran casi todos exfuncionarios del gobierno de Arturo Illia. Entre ellos el que diseñó la renta normal y potencial de la tierra, que fue un instrumento que generó las primeras reacciones en contra del gobierno popular y los primeros levantamientos agrarios, y que fueron la base de sustentación de la dictadura militar de la República Argentina, que nunca terminamos de estudiar suficientemente la interrelación que hay entre la tierra, la oligarquía terrateniente argentina y los golpes de Estado en la República Argentina. Decía Saramago que el latifundio va siempre junto con la guardia, y es absolutamente cierto. Esa dictadura militar nace y tiene su primer origen en el sector agropecuario y en Carvajal. Y dentro de Carvajal, Jorge Aguado era su presidente. ¿Y quién es Jorge Aguado? Terminó siendo gobernador de la provincia de Buenos Aires, puesto por el general Videla, y termina su día como ¿quién? Vaya casualidad, como vocero del grupo Macri, del grupo SOGMA. Todo tiene que ver con toda la República Argentina. Hay que tener una mirada a la cuestión agropecuaria. El campo nacional y popular no puede desentenderse de debatir la cuestión agropecuaria. No puede desentenderse del precio de los alimentos como nos desentendimos. En los últimos 2 años de Alberto, la papa, la lechuga y el tomate aumentaron el 30% más que el dólar blue. Es una cosa criminal desde el punto de vista político en un gobierno popular. Yo el otro día le contaba hoy a Roberto Caballero en la radio. Viste que en la Argentina o lo hizo Perón y Evita o lo hizo Néstor y Cristina. No hay, parece que en el medio los otros que se dedican a cambiar los nombres, a tomar estatuas, a hacer. Y. Momento. Y Raúl Alfonsín, que hizo muchísimo por la democracia en este país. ¿No? No es menor lo que han hecho en el tema. Y don Arturo Illia. Y don Arturo Illia. Y hay una cosa importante. Hay un ejemplo, nosotros reivindicamos la política pública segmentada. El primero que la aplica masivamente fue un gran ministro de Economía del radicalismo, fue el primer ministro de Economía el ruso Grispun, que aplica las primeras políticas segmentadas en el Banco Nacional. Así que las podemos ir a buscar ahí, Guado, cuando vos seas presidente, quedad tranquilo, que ya tenemos antecedentes de dónde ir a buscar. Entonces yo creo que tenemos que discutir la política agropecuaria. Tenemos que urbanizar el debate rural. No puede ser que en la Argentina hay que discutirlo, porque el problema del precio de los alimentos, que quería contar esto, ahora me acordé, en los últimos 2 años aumentó el 30% más que el dólar blue en los últimos años de Alberto. Hay un trabajo muy bueno de Julia Altrada analizando el precio. Eso fue lo que pavimentó la llegada de Milei al gobierno. Eso es clave. No podemos desentendernos. Y Perón, estaba viendo, Perón, que a esto iba, crea el Ministerio de Salud y lo pone al negro Carrillo de ministro de Salud. Pero inaugura y hace el primer Congreso de la Nutrición en la República Argentina en el año 1949. Hace ese congreso y lo inaugura él, que era desastroso los que se incorporaban al servicio militar, las condiciones de alimentación lamentables que tenía nuestra población y que se lo veían en los registros de militares. Y Perón dice 2 cosas extraordinarias. Pone la mandarina como ejemplo, como metáfora de la alimentación. Y dice que la política alimentaria de un país tiene que garantizar la mandarina a cada uno de las madres y de los chicos de este país para que tengan una capacidad cognitiva adecuada y que vayan a la escuela y que sean profesionales y que vayan a la universidad y todo demás. Pero
indica además otra cosa, que esa política unitaria tenía otro requisito central, era que ningún tipo de la República Argentina, por más poderoso que fuera, por más dinero que tuviera, pudiera arrancarle la mandarina a ese chico y sacársela de la boca. Y ese concepto tenemos que tomarlo definitivamente en cualquier gobierno popular que se haga. El otro tema central es que, lo decía Adolfo, con el tema de la reforma agraria, hay un gran triunfo cultural de la oligarquía terrateniente en la República Argentina, que es invisibilizar el latifundio. El latifundio en la Argentina hoy es más grande y poderoso que nunca. Nunca está... Recién estaba Marisa Duarte, que tiene unos trabajos bárbaros de análisis del último censo, de la directora de la revista Realidad Económica. Es extraordinario. ¿Ven? No. Sí, métale. Le decía aquí a la compañera que no sé si ustedes saben que la empresa Benetton en la Patagonia tiene 1 millón de hectáreas y hace unos años expulsó a un matrimonio que yo lo llevé a Roma y enfrenté con Benetton, a Rosa y Atilio Curiñao, mapuches, Sí, me que acuerdo. le sacó 350 hectáreas, le destruyó la casa, cultivo, mató a los animales. Y en el Campidoglio, en Roma, le dice, no, yo compré las tierras bien, correctamente. Y entonces, pero yo quiero donarle, voy a tratar de solucionar esto, donarles unas tierras, para que los mapuches peor. Dice, ¿cómo va a donarnos aquellas tierras que no son suyas, son nuestras? ¿No? Entonces me acordé de este momento. Bueno, muchas gracias. Me acuerdo de lo que cuenta, me acuerdo del caso, me acuerdo. El problema de la tierra es un problema central en la República Argentina, que nadie lo dice y que está directamente vinculado con el tema de las políticas públicas diferenciadas, que yo no sé por qué el peronismo no logra entender alguna vez que tiene que plantear las políticas públicas diferenciadas, que el que más tiene que pagar. No le puede cobrar a todo lo mismo. Es una cosa tan fácil de entender, tan clara. Y no sé por qué no lo asumen, están siempre dando vuelta en torno a ese tema. Y es fundamental entender que con la tierra, todo lo que te cuentan, él hablaba de un peronismo sojero, por ejemplo, vos lo escuchás hablar a Perotti o lo escuchás hablar a Schiaretti y te dicen, saquemos las retenciones, ya, la solución es producir más. Bien, señor, ¿a dónde vas a producir más? Explícamelo. Tenés una sola forma para producir más, ir por los bosques, pocos bosques te quedan, porque si no, no le podés hacer 2 techos al campo, porque la tierra es un bien finito, eso tenemos que entenderlo. Tierra hay la que hay, no se puede fabricar más, no es un tornillo que vos decís pon una máquina y fabrica 1 millón de tornillos más, no podés fabricar 1 millón de hectáreas, hay la que hay, y de la que hay dependemos todos, los 47 millones de argentinos, para comer, para vestirnos, para respirar y por donde corre y brota el agua que tomamos. Es un debate central de la democracia en la Argentina. Esto es lo que determina la gobernabilidad en la Argentina. A nosotros, a los gobiernos populares, nos pegan y nos tumban siempre por el problema inflacionario, cuyo principal origen son los alimentos. Y no terminamos de entender que tenemos que discutir con los monopolios, combatirlos y no pactar con los monopolios, como dicen algunos sectores. ¿Qué le va a hacer, muchachos? El peronismo nació para combatir la oligarquía, no para pactar con la oligarquía. No es tener una política. Yo no tengo la culpa, yo no lo fundé al peronismo. ¿Está claro? A ver, dejémonos de joder. Digamos de una vez por todas, entendamos lo que pasa en este país con el problema de los alimentos, con el problema de la tierra, con el problema de la deforestación y con el problema de la sofización.
Son todos radios en la misma rueda. Es el modelo de monocultivo inducido con concentración de tierras y renta que nos encajaron en los 90 a partir de la nueva Dirección Internacional del Trabajo y de la incorporación de China al mercado mundial. Nosotros somos proveedores de forraje de los chinos, no productores de alimentos. Dejen de hablar al pedo y decir las cosas como son. Y por eso quieren destruir el INTA. Por eso quieren destruir el INTA. Porque el INTA, ¿para qué le interesa un INTA? Ellos quieren un modelo de monocultivo en la pampa húmeda. ¿Y para qué vamos a achicar esos gastos? Destruyamos el INTA. ¿Para qué queremos el INTA en Tucumán, en Salta, en Jujuy, en la Patagonia? A nosotros nos interesa acá. Ese es el modelo. Entonces nosotros tenemos que plantear una discusión de frente contra eso. Y la primera discusión que tenemos que hacer es visibilizarla y entender que no hay agricultura familiar, campesina e indígena sin una alianza con el Estado. Sin Estado no hay agricultura porque estamos trabajando sobre un bien finito. Tierra hay la que hay. A ver, si le dejamos libre, el más grande se come al más chico, pero de acá a la China. No hace falta que lo expliquemos. Entonces el Estado debe poner ese límite. Hay que defender al Estado y hay que urbanizar el debate rural. ¿Para qué? Para que entienda el movimiento obrero que parte de las paritarias, a partir de discutir el aumento nominal de sueldo, debe discutir el precio de los alimentos. Lo veo a Adolfo y me acuerdo de lo que decía Monseñor Helder Cámara, obispo de Olinda y Recife. Decía, ¿de qué sirve la carne colgada en el gancho de la carnicería si no tengo plata para comprarla? Miren qué preguntas así. ¿De qué sirve? El problema de la Argentina, del hambre en la Argentina, no es de hacer una mesa contra el hambre, es de distribuir y de terminar con los mitos. Los mitos, ese mito que exportando más vamos a vivir mejor, minga. Nosotros en el 2022, pleno gobierno nuestro, batimos el récord histórico de exportaciones en la República Argentina. Casi 100.000 millones de dólares. 65% de eso del sector agropecuario. Y ese año nos clavamos 1 millón de nuevos pobres. Ese mismo año, 1 millón de nuevos pobres. Entonces, el tema hay que repartir mejor. Hay que ser más equitativo. La exportación no te salva nunca. Muy bien, Pedro. Nunca te salva. ¿Te va a mejorar qué? La balanza de pagos. Y ahí viene el otro debate que tenemos que dar en la República Argentina. ¿Cómo se mide el modelo agropecuario? Y hay una gran falencia de nuestros intelectuales. Muy perezosos. Muy perezosos. ¿Cómo puede ser que la única medida de éxito de un modelo agropecuario sea el volumen? El volumen, si producimos 140 millones de toneladas es bueno, si producimos 100 es malo. ¿Cómo? Explíquemelo. Al volumen hay que interrogarlo. No es lo mismo un volumen de 140 millones de toneladas producido por 1.500, 2.000 empresas integradas verticalmente sin un solo productor que otro hecho por 500.000. No es un volumen en donde se siembre cómo y dónde se debe sembrar que deforestando y sembrando sobre tierras deforestadas, como hicimos con el NEA y el NOA, para sacar las vacas de la pampa húmeda y llevarlas al NEA y el NOA. Entonces deforestamos 8 o 9 millones de hectáreas de bosque de allá y después necesitamos 1.400 viajes de camión de 1.200 kilómetros para traerlo a los puertos Rosario. Y después tenemos el 8.900, 9.000 accidentes viales por año. ¿Producto de qué? ¿De que solamente no nos ponemos el cinturón de seguridad? No, que necesitamos 5 o 6 millones de viajes de camión por año para mover nuestra cosecha y nuestros terneros, y eso genera accidentes viales a mansalva. Y ahí está el verdadero problema, la irracionalidad logística que planteaba Aguado. Irracionalidad logística que hace que el litro de leche recorra 1.000 kilómetros para llegar a la mesa del argentino. Que agarrar el río Colorado para el sur y de Bahía Blanca para el sur y no hay un tambo. En La Pampa no hay un tambo. El otro día estuvimos con Darío en Misiones, no hay un tambo. Ordeñar una vaca, más viejo que la espalda. ¿Quién le hizo creer que tenés que... Pero quién te hizo creer que para tirar la teta tenés que tener 3.000 litros de leche o 4.000 litros de leche como te dicen todos los días estos tipos? No puede haber un pueblo sin su tambo. No puede haber un pueblo sin su programa hortícola. Eso es soberanía alimentaria, que la comida no recorra miles y miles de kilómetros. Bueno, no, les quiero decir lo siguiente. Tenemos que discutir.
y tenemos que llegar a un acuerdo democrático, que el debate con la derecha tiene que ser en otros términos. Tenemos que ser precisos. Nosotros no podemos discutir el modelo en los términos teóricos que nos da el neoliberalismo. No podemos discutir cuando un país está bien sobre la base del déficit fiscal, la balanza de pago, el riesgo país. No, muchachos. Tenemos que cambiar los instrumentos de medición del modelo. El campo nacional y popular debe ser, como decía José Carlos Mariátegui, ese insigne peruano, marxista, como el gallego Beira, como nosotros, marxista, que decía ni copia ni calco, creación heroica. Déjense de joder. A un país está bien cuando toda su gente come, se educa, tiene salud y tiene educación, no cuando tenemos riesgo país de 700 puntos. Y le digo más. Es fundamental llegar a un acuerdo democrático, cómo medir distinto el modelo agrario del modelo político. Si no, no vamos a entender. Y es fundamental que usemos bien el lenguaje y que precisemos quiénes son estos tipos que están gobernando. Es muy importante. Yo quería contarle una anécdota. ¿Tengo tiempo todavía? Yo le voy a decir dos cosas. Le voy a contar una historia, después al final. Me da un poco de vergüenza, pero le voy a contar. Total, estamos en confianza. Natalia se agarra la cabeza, pero... Dixon me autorizó, así que no la veo. Estoy autorizado. Tengo todo un seguimiento. Si tu vecino tiene un abuelo y no le da los remedios para curarlo, si tú tienes 3 hijos y tiene la heladera llena, como contó Juan, y no le da de comer, y uno de sus hijos tiene HIV y le niega los remedios, y otro chico de él tiene un problema oncológico y no le da los remedios, y si otro chico es lisiado y no le da un modesto estipendio para que se maneje en la vida, ¿qué es ese vecino tuyo? Es un hijo de puta. Eso es lo que es. Entonces, el campo nacional y popular debe acostumbrarse a marcar las cosas como son. Este tipo, el libro también plantea una salida política de lo que necesitamos, de acuerdo a mi criterio, la constitución de un Frente Agrario Nacional, con todos los que tengan contradicciones objetivas contra este modelo de saqueo que tiene la República Argentina. Y también quiero pedirle al doctor Alfonsín que nos diga unas palabras a Ricardo, si es tan amable. Esto está fuera del programa. Pero bueno, muchísimas gracias, Pedro, en serio, por invitarme a la presentación de tu libro. Para mí es un honor. Te felicito por el aporte que haces al debate público. Lo voy a leer. Coincido con vos que hay que debatir qué es lo que pasa con el sector agropecuario, en serio, y desde la perspectiva que vos planteás. Tenemos que tener bien claro qué es lo que nos está gobernando, qué representa. Yo me acuerdo que Alfonsín decía que no solamente la discusión en la política debe ser horizontal, vertical, ¿no? La oposición renuncia, también hay que discutir entre los partidos de la oposición, por supuesto, con respeto, en términos republicanos. Y nosotros estamos recorriendo la provincia de Buenos Aires. Saben ustedes que renunciaron a mi partido, pero eso era insuficiente. Además hemos creado Frente Amplio, con Libre del Sur, con Forja, con socialistas, y muchos radicales nos están acompañando para caracterizar adecuadamente no solo al oficialismo. Pedro decía que tal vez la gente no entienda todavía, o una proporción importante de la gente, y no es responsabilidad de la gente, tiene que ver con otros factores, ¿qué es lo que representa esto? ¿Qué podemos esperar de este gobierno? Pero también tiene que comprender qué es lo que representan algunos partidos de la oposición,
de la oposición al gobierno nacional. Entonces tenemos que caracterizar también qué representa el PRO, decirlo claramente, qué representa la Unión Cívica Radical en esta elección, qué representa... Bueno, no lo sé, no me metan en internas que ajena. Pero tenemos que discutir claramente porque me parece que tenemos que definir la estrategia que sea más inteligente. No se elige presidente en el 2025, Pedro. No se elige presidente en el 2025. Ojalá se eligiera presidente. Yo creo que perdería las elecciones, a pesar de lo que dicen muchas encuestas el oficialismo. Bueno, pero tenemos que decidir la composición de un poder del Estado muy importante, que es el Parlamento. Y tenemos que modificar la correlación de fuerzas que existe hoy a favor de la derecha o del neoliberalismo en el Parlamento. Este gobierno tiene minoría, sin embargo ha obtenido la aprobación de todas las iniciativas que presentó en el Parlamento, a pesar de estar en minoría. Y creo que decía hay que definir la mejor estrategia, porque muchas de las decisiones que va a tomar el gobierno nacional profundizando este proyecto reaccionario y conservador, y diría además, este es el gobierno más autoritario que conocemos desde la democracia, este es el gobierno más unitario que conocemos desde la democracia, y este es el gobierno más insensible socialmente que conocemos desde la recuperación de la democracia. Y no me extrañaría que avanzara también en algunas decisiones que van a terminar debilitando, devaluando, degradando la república y la democracia. Y miren, muchachos, el que crea que podemos pelear mejor por defender los intereses populares sin república y sin democracia, más vale que empiece a pensar y a leer qué es lo que ha pasado en el mundo cuando estas cosas han ocurrido, cuando estas cosas han ocurrido. Bueno, entonces digo, tenemos que meter la mayor cantidad de legisladores en estas elecciones que se opongan al proyecto del gobierno, económico, social y político. Hay que definir cuál es la estrategia más inteligente. Yo creo que suele ser la estrategia que se utiliza en los regímenes parlamentarios, cuando hay que elegir presidente. Creo que todos entienden a qué me refiero, que es, digo, la estrategia que se utiliza en los regímenes parlamentarios en Europa cuando hay que elegir presidentes, ¿no? Pero puedo estar equivocado. Así que bueno, Pedrito, voy a leer el libro, palabra de honor. No, señor, hay que ser solidario con el autor. Hay que comprarle los libros al autor para que lo puedan leer a uno. Y además, te voy a decir una cosa. Voy a ver si, como gesto de gratitud, empiezo a regalar el libro tuyo cada vez que tenga que venir a un cumpleaños de un amigo. Bueno, pero te digo, te agradezco en serio por este aporte al debate. A mí me interesa mucho la cuestión. Mañana tengo una reunión sobre este tema, sobre el tema del campo. Voy a Necochea el viernes por el tema de Puerto Quequén, por el tema del elevador. Me interesa mucho la discusión que está dando la provincia de Buenos Aires. Me parece que tenemos que visibilizarla. Sí, señor. Hay que visibilizar esa discusión, Los partidos de la oposición al oficialismo bonaerense no dicen nada acerca de la discusión que se está dando en este tema. Y es muy importante porque reclamamos soberanía para la provincia también, en la exportación de cereales. Bueno, ya hablé más de lo que quería. Pedrito, muchísimas gracias. Te mando un beso grande a todos. Sí, ahí a ver alguno de los compañeros de Patria para Iguales, ahí a ver, después se me va, o Rafa o Mosquera, alguno. ¿Nadie quiere hablar? Ya siente representado por mí. Gracias, muchachos. Bueno, sí, alguno que quiera decir algo, tenga algo que decir. No se endeudarían ellos ni su empresa, deben perder la ciudadanía. Es una idea. Gracias, compañero. El proyecto de ficha limpia del peronismo justamente tiene todos los delitos de fuga, evasión y todo lo que hace siempre el poder real. Y el instituto para el instituto primero tiene que asumir la compañera presidenta y en febrero van a ser convocados todos. Abrazo. Buenas tardes, compañeros, compañeras.
quiero contarle que Pedro me da la palabra porque somos amigos primero que nada, pero que venimos luchándola juntos hace muchos años y que la verdad, Pedro, una alegría enorme, conociéndote desde hace mucho tiempo y sabiendo de tu esfuerzo, que un tipo de un pueblo como Máximo Paz le ponga tanto esfuerzo, tanto empeño, porque es muy difícil, créanme, pensar el país desde un pueblo y animarse a dar la lucha que da Pedro, ¿no? Juntarnos a todos nosotros hoy acá, hemos hecho muchos kilómetros para estar acá, porque sabíamos del valor de esta jornada, pero sobre todo sabemos del valor que tiene la propuesta de Pedro. Lo que yo les propongo es que lean el libro, que lo hagan carne, que lo militen. Nuestro país necesita 1 millón de nuevos productores, necesita más pueblos, no menos, necesita más gente viviendo en cada una de nuestras provincias, necesitamos más INTA, más ingenieros agrónomos, más cooperativas agropecuarias, necesitamos un país ocupado, no un país vaciado, necesitamos una nueva Argentina. Para eso tenemos que poder discutirla, que es lo que nos propone Pedro hoy. Así que yo te agradezco de corazón, Pedro, de corazón. Gracias, Juanma. Muchísimas gracias. Juan Manuel es un gran luchador agrario y ha armado una federación de cooperativas que es un ejemplo y que está dando lucha por otro modelo agrícola. Yo le agradezco, creo que ya estamos todos bien, le agradezco a todo el mundo, a mis amigos, a mis compañeros, a todos los intendentes que han venido, a Luis Trote que se ha venido de Montebuey, de Montemaí, a Pablito Giorgi, a Gonzalo, a Darío, a Florencia, al profe Signorini que también nos cuenta, se toma su buenos whisky, profe. Ya lo hemos adoptado, Máximo Paz también. Alejandro Mosquera, a Rafa Kregle, a Calica, a todos los compañeros de Patria por Iguales, a Fernando Vaso, que no lo veo, pero hace un esfuerzo muy grande por ponerle claridad al tema del comercio exterior, que vamos a tener que incorporarlo, Guado, al instituto, que es autor de este libro sobre una solución soberana, que es muy muy bueno, a Carlito Carballo, que la verdad que es un prócer de soberanía alimentaria en la lucha contra el hambre, compañeros, a Leo Catalano, que fue un gran vicepresidente del INTA, en fin, me olvido de un montón, a Juancito Rodríguez, que se vino de Rosario, militante de los movimientos sociales, Melincué, mirá, Pío Conti de Melincué, bueno, gran turfista Pío, aparte de peronista, gran conocedor de caballo de carrera, tango, y no digamos, dejémoslo ahí nomás. Un amigo de estar ahí. A Mariano Pinedo, el Pinedo bueno, a Eduardo Gigal, también otro compañero del Frente Grande, en fin, no sé, me estoy olvidando de un montón, a Paco le reconozco también un montón de cosas que hemos hecho juntos, a los chicos de Noticias D, ahí Gonzalo Antelo y al Miguel Calabrese, que tanta mano me dan y que desinteresadamente y que tanto le debo. Así que bueno, no tengo palabras de agradecimiento para todos los que han venido, a los que conozco, a los que no conozco. No, me parece que allá la veo la negra Cajiano, está la negra Cajiano, la doctora Cajiano, la abogada de ATE, que además es socia en la cría de pollo conmigo, tenemos una sociedad. Es una gran abogada laboralista, no tan buena como la Salvo, pero andan las dos juntas, cabeza a cabeza. Bueno, muchísimas gracias, los quiero mucho, salud y cosecha para todos y todas, un gran abrazo.